cobra ni un salario. Esa es mi gente y por la cual sueno en la radio. Vale muy entero que trabaja en madrugada. Parece guachimán que no tiene una frazada. Para el mototaxista que se va por la bajada. A toda esta gente yo les canto mi entrada. Arriba las manos, todos los peruanos. Arriba las manos, todos. Muy buenos los días peruanos. a todos los televidentes y radioescucha. Una vez más estamos con tu programa La Palabra del Mudo, quien en conducción Alfredo Zambrano. Quién sabe hasta qué tiempo más también estaremos por aquí. Bueno, el día de hoy continuamos con los temas principales de agenda en la coyuntura peruana y sobre todo en la política de este sistema electoral. Vamos a hablar el día de hoy acerca de reforma electoral. Quien me acompaña es, déjame decirlo con mucho cariño, mi profesor. Estoy llevando el curso con él de Derecho Electoral. Dicho sea de paso, ¿cuántos años que ya no se había llevado eso en los claustros universitarios de la San Marcos, ¿no? Me refiero pues al ilustre doctor, el doctor Napoleón Cabrejo Ormachea. Él es doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional. Asimismo es docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal, donde alguna vez yo estudié Ciencia Política también, gratos recuerdos, y también en el CAEN, ¿no? Bueno, bienvenido, profesor, qué gusto. Muchas gracias. Buenos días también a toda la teleaudiencia, a todos aquellos que nos siguen también en vivo. Estamos aquí compartiendo también con mi alumno, como lo dije, con Alfredo, compartiendo en esta mañana sobre temas de la coyuntura electoral. Agradecido por las palabras también, Alfredo, y estamos para justamente hablar, poder conversar con la ciudadanía, contigo, sobre los aspectos relevantes cerca a la campaña que se viene para el próximo año relativo a las elecciones regionales y municipales del año 2018, ¿no? Y en ese efecto, profesor, ya está a la vuelta de la esquina ya las elecciones en el 2018. Ya estamos ya un año prácticamente, en el octubre del siguiente año, promedio, ya se van a las elecciones. Profesor, este programa está dirigido no solo a profesionales, ¿no? A politólogos, abogados. También aquí nos sigue pues las personas, el pueblo, ¿no? El poblador de a pie, el ciudadano de a pie. Muchas veces escuchan en la tele, en los medios, dicen reforma electoral. ¿De qué se trata? Muchas veces algunos tienen miedo. La primera palabra, reforma, cambios. ¿Qué está pasando? ¿A mejor? ¿Será peor? ¿Habrá un golpe de Estado? ¿Habrá ¿no? ¿Qué será? Que Dios los escuche. ¿Qué es lo que habrá, no? Entonces, ¿de qué trata la reforma electoral en el Perú? ¿Qué se debe entender cuando nosotros hablamos de reforma electoral? La reforma electoral tiene como punto de partida tomar el sistema electoral que actualmente tenemos, en el juego entre OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Esta integración de los tres organismos electorales tiene como finalidad contribuir al desarrollo y dinamismo de los procesos electorales. Una propuesta que lleva a cambios, normas y legislación es la propuesta de un código electoral. Este código electoral lo que pretende como objetivo preliminar, único, indiscutible, como propuesta del sistema electoral, a iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, es una sistematización de las normas. Es decir, en un solo código se puedan tener unificadas todas las normas dispersas en materia electoral. Tenemos en la actualidad 52 normas electorales dispersas de todo tipo, leyes orgánicas de elecciones, leyes de elecciones municipales, ley de elecciones regionales, ley 26.300 de control y participación ciudadana, ley de organizaciones políticas, reglamentos de organizaciones políticas, reglamentos de elecciones, directivas, protocolos que se aplican para el proceso electoral. Una reforma, si lo queremos poner en ese término, implicaría un primer momento, una primera etapa, unificar todas las leyes en un solo código electoral, donde el abogado, el operador jurídico y el ciudadano pueden encontrar en un solo código toda la legislación sobre materia electoral. Y no cabe duda, profesor, que se necesita, ¿no?, codificar, unificar todas estas leyes que están dispersas, muchas veces de repente para simplificar también, ¿no?, para ayudar también al poblado y ciudadano, porque si bien es cierto, ¿quiénes participamos en política?
no solo profesionales, ¿no? La ley también nos faculta a personas, pues, que incluso no tengan estudios, que sean autodidactas, ¿no? Muchas veces puede haber opiniones a favor, en contra, ¿no? Si es que un requisito sea tener estudios superiores o no, pero simplemente es un derecho fundamental, ¿no? A elegir y ser elegido. Es por ello que nosotros participamos en política, sea a nivel distrital, a nivel provincial, a nivel regional, ¿no? Entonces vemos, incluso también, pues, también las autoridades más bajas, ¿no? Que también son a elección, pero internamente, ¿no? Sus representantes, los comités, los frentes de defensa. Entonces vemos que, de repente, como decía, pues, Aristóteles, ¿no? Somos animales políticos, son politicón, ¿no? De hecho, que estamos relacionados a lo social, a lo político. Profesor, en tema de la reforma electoral, hay un punto que es el tema del financiamiento. ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es lo que se viene a cambiar? Muchas veces el programa le dice, pero ¿por qué le vamos a dar dinero a estos partidos corruptos, a estos señores que después lo están enjuiciando, ¿no? Hablan de Odebrecht, Lavajato, Chinchero. Entonces, eso es lo que siente el poblador de a pie. ¿Cómo es posible que, a pesar de ello, que ellos no ven una vocación de servicio, sino ven una vocación de servirse a propios intereses, incluso vamos a tener que financiar? ¿Qué es lo que debo entender por eso, profesor? Expliquemos de manera clara el tema del financiamiento público, directo e indirecto. Ya con la ley de organizaciones políticas desde el año 2003 se estableció en la propia ley estos dos tipos de financiamiento. Lo que ha venido, cuando hablamos de financiamiento público, hablamos del dinero del presupuesto público de todos nosotros. Correcto. Y en el financiamiento público indirecto ya se viene dando desde el año 2006 en adelante a través de la publicidad que se realiza en el canal del Estado. Las organizaciones políticas tienen un tiempo reducido para hacer su presentación de propuestas, su exposición del plan de gobierno en el canal del Estado. Eso es un financiamiento público indirecto. Pero el financiamiento público directo es aquel que tiene que ver con que se destine parte del presupuesto público para los partidos políticos. Habiéndose aprobado en la Ley de Organizaciones Políticas en el año 2003 a la fecha 2017, recién este año se ha destinado parte del presupuesto para este financiamiento a los partidos políticos. Es decir, el Estado destina parte de su presupuesto público para los partidos políticos, pero exclusivamente para fines específicos. Uno de esos fines es la capacitación de los afiliados de los partidos políticos. ¿Y esto por qué? ¿No? Es necesario poder explicar este punto, porque los partidos no van a poder gastar el dinero que se les asigna por el presupuesto público para otras actividades que no sean los de capacitación, educación de sus afiliados dentro de los partidos políticos, porque lo que se desea con el presupuesto público es contribuir a la buena formación de los cuadros dirigenciales de los partidos, que puedan representar a los partidos y asumir un cargo de función pública. Y este punto, profesor, está expresamente en la norma. A veces, pues, lamentablemente los medios pues tratan de tergiversar, ¿no? Muchos piensan que ese dinero va a venir para hacer sus gigantografías, para hacer su merchandise, pero es totalmente alejado, ¿no? No está para tema de propaganda política, es exclusivamente para fines educativos y de capacitación, donde los partidos políticos tendrán que demostrar el gasto que están realizando para este tipo de actividades. Profesor, un segundo punto, acerca de los tipos de organizaciones políticas. ¿Es cierto que se eliminan las organizaciones políticas locales? Conversemos un poco sobre las definiciones previamente. En la Ley de Organizaciones Políticas nos ha señalado que tenemos a los partidos políticos, que son aquellos que tienen alcance nacional y pueden participar en todo tipo de elecciones, de presidente de la República, congresistas, parlamento andino, a nivel regional, provincial y distrital. Luego tenemos a los movimientos regionales, que únicamente pueden presentar candidatos a la región, provincia y distrito. Los movimientos regionales no participan en el carácter nacional. Luego tenemos a las organizaciones políticas locales provinciales, donde su única actuación solo es a nivel de la provincia y el distrito. Y también tenemos a las organizaciones políticas distritales, que participan solo a nivel de distrito. Y luego tenemos las alianzas electorales, que pueden participar entre dos partidos políticos, entre un partido político y un movimiento regional,
o 2 movimientos regionales y las organizaciones políticas provinciales y distritales. ¿Qué es lo que está pasando con miras al 2018? La convocatoria a elecciones del año 2018 se va a realizar en febrero del próximo año y las elecciones se van a realizar en octubre del 2018. Y si tenemos una segunda vuelta para los gobernadores y vicegobernadores regionales, se realizará en diciembre del próximo año. Sobre este punto se viene ya discutiendo algunas normas en el Congreso que se pretende ya formar una ley. Por ejemplo, desean, en este caso el Congreso de la República, desaparecer, derogar a las organizaciones políticas locales, provinciales y distritales. Es decir, solo tendrían para participar para las elecciones regionales municipales los partidos políticos, los movimientos regionales y las alianzas electorales. Si esta ley se lograse aprobar y se dice como tal, desaparecerían estas organizaciones políticas provinciales y distritales. Esto, desde un punto de vista personal, estaría perjudicando a aquellas personas que de manera colectiva desean formar una organización política con miras a enfrentar un proceso electoral para poder postular una alcaldía o distrital o una alcaldía provincial. Sin embargo, el Congreso de la República señala que para una manera de fortalecer los partidos políticos es que solamente los partidos puedan participar en este tipo de elecciones y ya no participen las organizaciones políticas locales, provinciales. ¿Qué tan cierto es eso, profesor, de fortalecer? Muchas veces dentro de los estudios generales de la carrera de Ciencia Política o Derecho hablamos siempre de la crisis de los partidos, ¿no? Algunos indican la fecha en el gobierno de Alberto Fujimori, muchas veces algunos... O sea, el científico social, el científico político, el científico jurídico, tiene alto material acerca de la crisis de partidos políticos. Sin embargo, no muchos habían propuesto ello, ¿no? Ese tema de limitar la participación. A veces muchos, conversando, ¿no?, en los taxis, en los micros, ¿no?, que me vengo dentro de mi labor diario, me indican, ¿no?, que a veces el movimiento distrital o provincial muchas veces lo relacionan, ¿no?, como una suerte de móvil, ¿no? A veces es el móvil para llegar a su interés, a su objetivo propio, ¿no? Muchas veces vemos pues en esos lugares alejados donde no prefieren no negociar, ¿no? Por ejemplo, hay partidos, unos partidos que llegan, por ejemplo, al Perú de adentro, Perú profundo. Acción Popular, por ejemplo, ¿no?, aún todavía tiene vigencia dentro del tema de la selva del Perú. También en la provincia también llega también Acción Popular, otro partido que llega sin lugar a dudas, el APRA, ¿no? El APRA también llega. El fujimorismo también está llegando. Pero ¿qué pasa también con partidos que solo son locales? En el PPC, tú te vas a provincia, ves poca organización. Claro, en el Lima sí es fuerte, eso yo no lo voy a negar, y también tiene una participación vigente y continua. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay partidos que realmente en los lugares más alejados no tienen esa representación, entonces el poblador se ve obligado, o ¿no?, empiezan a organizarse y hacen un movimiento. ¿De qué se valen? De esas facultades que nos dan dentro de la regla de juego de las elecciones. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que ya no hay partidos, entonces van a tener que negociar con los partidos, porque muchas veces van a tener que venir pues al CEN, ¿no?, al CEN del partido, y ver cuáles son las condiciones, por decirlo de alguna manera, porque sí, yo creo que siempre hay condiciones para participar y para que también puedas ostentar el logo, la marca del partido. Recuerdo muchos alcaldes en mi experiencia no le daban pues interés a los partidos, porque ellos tenían la potestad económica para formar su propio movimiento, que te piden mínimo de comité, mínimo de locales, los requisitos son menores. Entonces no le paraban importancia a los partidos y preferían darse su visto, ¿no? Pero eso también afecta en parte pues la institucionalización del partido, ¿no? Así todos los ciudadanos vamos a crear nuestro movimiento, vamos a participar, y es lo que vemos en unas elecciones, ¿no? ¿Cuántos candidatos, no? Hay como 20 candidatos en una población reducida. Entonces los votos, vemos la diferencia que es abismal, ¿no? Del primer puesto al segundo hasta el último. Entonces, ¿qué caso tiene, no?
A ver, observemos primero antes de la ley de organizaciones políticas. Antes de la ley de organizaciones políticas, la 28094, se establecían dos tipos de participaciones. La participación dentro de una organización política propiamente y la participación individual. Como participación individual podías reunir el 2.5% de firmas de un distrito, una provincia, para que puedas participar en un proceso electoral. Con la ley de organizaciones políticas en el año 2003, solo se permite participar en la vía política del país a través de una organización política y ya no a través del carácter individual. Estas organizaciones políticas se conformaron, como habíamos explicado, en partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas provinciales y distritales. ¿Cuál es el sustento para eliminar a las organizaciones políticas provinciales o distritales? Que es lo que viene a través de los diversos medios de comunicación. Lo primero es que las organizaciones políticas provinciales distritales desaparecen terminado el proceso electoral. Gana la alcaldía, una organización política provincial, teniendo una alcaldía, desaparece, como dice el mandamiento de la ley, se cancela su inscripción, concluido el proceso electoral. Es decir, solamente son temporales para un proceso electoral determinado. Segundo, se les cuestiona también la democracia interna. Los que realizan un proceso de elección de democracia interna únicamente son los partidos políticos y los movimientos regionales. No hay una fiscalización y tampoco una realización plena de democracia interna en las organizaciones distritales y provinciales, justamente porque son menores. De igual manera, el tema de los aportes económicos, la transparencia en los aportes, la fiscalización de los aportes está destinado justamente a los partidos y movimientos regionales y no a los provinciales o distritales. Es por ello, ante esta liberación con respecto a los provinciales y distritales, asume desde el Congreso que ellos no deberían participar, no deberían existir dentro del marco de un proceso electoral. Sin embargo, debemos tomar en conocimiento también que poblaciones que están a 3.000, 4.000 metros de altura, muchas veces no llegan los partidos políticos que son el soporte, el baluarte de la democracia. Incluso hay o del poca sistema conexión, democrático. poca comunicación. De esa altura, llegar al comité central, al partido central en Lima, es dificultoso. Es por ello que ellos mismos se sienten motivados, tienen una alcaldía, ellos mismos son comuneros de la zona, se organizan y deciden participar en la vida política, ¿no? Porque la democracia, como se miraba antes, no era una democracia en la que todos participaban de manera directa. Hoy tenemos una democracia que mira por ser inclusiva, por ser participativa, en las cuales se brinden facilidades también para participar en la vida democrática. Uno de ellos justamente debería ser promover las organizaciones políticas distritales y provinciales, para que también los ciudadanos se puedan autorregular. Y profesor, no es tanto, yo creo que el mermo, la debilidad del partido, porque conocemos muchos movimientos que son expresamente con una posición. Un ejemplo, ¿no? En el fujimorismo, ¿no? Se ha habido varios movimientos de corte fujimorista, ¿no? Sí cumple, por ejemplo. Y así, esta figura también se repite en varios partidos. Si bien es cierto, el partido per se no está participando en estas elecciones de estos pueblos, lugares de la altura, pero sí participan movimientos de corte con esa ideología y que también tienen una participación indirecta o mediana, los líderes del partido en mención. Entonces, no es tanto de que se crea movimientos por así, porque también hay movimientos que siguen distintas y definidas líneas políticas. Definitivamente, toda organización política, por mandamiento expreso de la ley, organizaciones políticas, se les pide un ideario. En su ideario plasman cuál es su visión de partido político, cuál es su doctrina, cuál es la ideología que ellos persiguen como partido político, lo mismo como movimiento regional. Sin embargo, estos partidos políticos que pueden tener una ideología determinada que no contravenga el sistema democrático, que no pretenda socavar el sistema democrático, porque también la ley tiene en el artículo 14 la declaratoria de ilegalidad de los partidos que atenten contra los principios democráticos y contra la lealtad constitucional. Hay mecanismos también que ya se empleó, por ejemplo, en el caso del Movadef y en el caso del FUDEP, que no se denegó la inscripción
en un caso determinado porque estaba de manera expresa en su ideario, que estos se regían por el pensamiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, y fue una observación insubsanable para el registro de organizaciones políticas, y en el caso del FUDE por no alcanzar el número de firmas determinadas por ley. Por ejemplo, ahí tenemos una manifestación activa del Jurado Nacional de Elecciones, donde impide que ciertas organizaciones políticas pretendan, a través de las reglas electorales, ingresar a la vía política, pero con pensamientos que puedan socavar el sistema democrático. Claro, yo creo que ahí sí hizo honor, ¿no?, a su función de fiscalizar el Jurado Nacional de Elecciones. Justamente en el plano registral, ¿no?, porque eso se dio a nivel de primera instancia en el registro de organizaciones políticas. Pero sin embargo, si mantienen los lineamientos de respeto y restricto a la Constitución, al sistema democrático, tienen las reglas establecidas para participar. Claro, eso es cierto, ¿no? Muchas veces los operadores políticos, los políticos de ese pensamiento extremista, por decirlo así, pues también si quieren participar, están las reglas de juego dadas, ¿no? Simplemente pues hay que tener conocimiento pues y hacer partícipe de ello, pero no en contra del Estado, ¿no? No queremos pues un anarquismo total, ¿no? Simplemente hay un reglamento del Estado, un estatus, ¿no?, que se debe seguir. Y justamente es por ello se crea el sistema electoral, ¿no?, con sus 3 entidades, cada uno en su función correspondiente. Profesor, hablemos un poco del sistema electoral. Estas 3 entidades que se encargan de velar ello. Hay que verlo esto, profesor. Yo creo que es un tema muy importante, pero lo vemos de aquí de este pequeño corte. ¿Le parece? Ok, perfecto. Volvemos. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Hola, soy Ángel Arévalo y los invito todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana a través de HCM Radio TV a participar de Punto Crítico, el programa donde ustedes tendrán entrevistas, comentarios, análisis y controversias. Así que ya lo saben, Punto Crítico, aquí en HCM Radio TV. ¿Qué tal? Te habla tu amigo Carlos Colchado, el chef del pueblo. Y esto va dirigido a todos los emprendedores que tienen un guarique, un restaurante, una peña, y quieras que la gente conozca tu plato bandera, quieres que la gente pruebe tus mejores platos, tu creación, comunícate con nosotros al 469-5976. Vamos a ir a tu local, vamos a crear cosas nuevas, vamos a descubrir muchas cosas muy importantes dentro de la gastronomía. Así que no estás solo, estás con nosotros, con la gente del Recutecu. HCM Radio y Televisión está trabajando por la gente emprendedores. No te olvides, 469-5976, y vamos a crecer como realmente nosotros nos merecemos crecer, los nuevos emprendedores. Interesante entrevista a mi profesor Napoleón. Profesor, hablábamos un poco del sistema electoral. Para el ciudadano de a pie, ¿qué debemos entender por sistema electoral y estas 3 entidades que la rigen? El sistema electoral está así desde nuestra Constitución Política de 1993, en el cual los constituyentes decidieron formar 3 instituciones, y cada una con funciones, atribuciones y competencias establecidas en el marco de la Constitución. Estas 3 instituciones tienen como finalidad velar por la legalidad de todo el proceso electoral, la organización del proceso electoral y la identidad de los ciudadanos que participan en un proceso electoral. Estas 3 instituciones juegan un rol importante, no solamente en proceso electoral, sino también cuando no estamos en un proceso electoral. Pero cuando ya se da la convocatoria al proceso electoral, estas 3 instituciones, por el fin de coordinar acciones para velar por el desarrollo del proceso electoral, la ley también señala que se forma el Comité de Coordinación Electoral, donde los jefes de las instituciones y el personal altamente técnico y calificado
organizan esta mesa a efectos de facilitar cualquier desarrollo o acción con miras al proceso electoral. Este sistema electoral, en este caso, es único casi a nivel del mundo, donde 3 instituciones participan de un proceso. Este es un marco que se ha establecido así en nuestra Constitución, que ha venido funcionando ya por más de 20 años. Me parece que el sistema electoral argentino es el que al menos tiene alguna coincidencia con el sistema peruano. Son muy pocos países en el mundo que tienen, como digo, 3 instituciones trabajando dentro de un proceso electoral. Si observamos en el derecho comparado, tenemos a una institución quien hace todas las funciones o 2 instituciones que hacen. En México, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un tribunal, ¿correcto? Hay un tribunal electoral, federal electoral, efectivamente. Claro. ¿No? Y hay países en los cuales solamente tenemos una institución o 2, ¿no? Única en el mundo, en muy pocos países y contados, en el caso de 3 instituciones. Pero nuestro sistema electoral está así, ha venido funcionando, se defiende la institucionalidad en democracia, participamos todos nosotros a que estas instituciones continúen vigentes. Los resultados no han sido cuestionados, por lo menos en los últimos 4 elecciones presidenciales. Un poco nomás la demora, creo, en el OMPE, ¿no? 4 elecciones presidenciales. Lógicamente se avanza en un proceso tecnológico con miras a dinamizar ya la tecnología dentro del sistema electoral. Y ya se viene el voto electrónico. Me parece que en el Colegio de Abogados de Lima ya se aplicó. Por primera vez el Colegio de Abogados de Lima, en esas elecciones que se van a realizar el 25 de noviembre para el decanato del Colegio de Abogados de Lima, se está implementando el voto electrónico no presencial. Es decir, los agremiados del Colegio de Abogados por primera vez van a recoger su usuario y contraseña. Está interviniendo la OMPE, muy diferente al proceso electoral anterior, donde se contrató una institución que no era la OMPE para un proceso electoral. En este caso es diferente. Los agremiados dentro del cronograma electoral, según su apellido, se acercarán de manera personal e intransferible a recoger su usuario y contraseña, y el día de las elecciones, el 25 de noviembre, a través de un celular, de una laptop, de una computadora, ingresan su usuario y contraseña y pueden emitir su voto de manera electrónica no presencial. Y solamente hay una única mesa, la mesa formada por los miembros del comité electoral. Mire, profesora. Ya no, con esto se pretende desaparecer el beneficio de todos los locales, del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, ya ese es un avance donde ya un gremio de casi 80.000 abogados en el Colegio de Abogados de Lima participan de este proceso y se viene implementando. Ciertamente el gremio del Colegio de Abogados tiene una fuerte participación dentro del sistema político, del sistema electoral, ¿no? Es innegable su presencia e importancia en el nivel peruano. Es tan importante porque el Colegio de Abogados de Lima tiene un representante dentro de los 5 miembros que conforman el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos, la composición del jurado es un miembro elegido por los vocales supremos, quien también preside el Jurado Nacional de Elecciones. Otro miembro, el segundo, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Un tercer miembro es elegido por el Colegio de Abogados de Lima. Un cuarto miembro es elegido. Nos referimos también tuve el honor que fue a mi profesor, ¿no? El doctor Raúl Chanamé Orbe. Efectivamente, el doctor Raúl Chanamé Orbe es magistrado titular, elegido por 10.000 votos de los agremiados, y está en estos momentos ejerciendo la magistratura a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. El cuarto miembro es un representante exdecano de las facultades de Derecho de las universidades públicas y un exdecano de las universidades privadas del país. Ahí están los 5 miembros. Entonces, el Colegio de Abogados de Lima tiene una participación activa también, por ejemplo, con este colegiado, y así también en otros formación de colegiados donde también participa. Y creo que en esta oportunidad, donde ya se viene implementando la democracia de la mano con la tecnología, para que pueda justamente agilizar el tema de las colas. Y esto es el beneficio, o sea, todos los avances, las mejoras que se dan en el sistema electoral, en los mecanismos, en el día de la elección misma, pues es en beneficio al fortalecimiento de la democracia, tanto interna y a nivel nacional, ya que muchas veces nos hemos visto el Perú, históricamente lo dice, la historia lo dice, ha tenido pues muchos gobiernos dictatoriales, ¿no? Tanto militares, de facto. Entonces, yo creo que estamos caminando a buen puerto, ¿no?
Efectivamente, y no solamente ya de la mano con la tecnología como el voto electrónico no presencial, sino recordemos que OMPE también a través de RENIEC vienen colaborando, trabajando en esta georreferenciación, donde ahora se permite que de acuerdo a la dirección de tu DNI puedan votar en el local más cercano a tu domicilio. Esto que se aplicó en la última elección ha sido beneficiado para muchos, ¿no? En algunos distritos, y ahora se piensa para estas elecciones hacerlo ya de manera mucho más grande, ¿no? Abarcando más distritos, más provincias, ¿no? Con mayor implementación, porque es una realidad la congestión vehicular ese día, ¿no? Es tremenda, es todo un pandemonio de verdad. Y ahora que ya nos podemos, digamos, acondicionar, acomodar a esta georreferencia, geolocalización, pues es en beneficio de todos. Yo creo que algunos ya ese día de las elecciones han ido más calmados, ¿no? Para dar su voto pues consciente, ¿no? Esos son los cambios que el sistema en su conjunto, el sistema electoral, viene trabajando justamente para contribuir al ciudadano en dar todas las facilidades para que ejerza su derecho al voto en esta ocasión, pero también facilitar a la ciudadanía justamente el traslado, la movilidad, las colas, ¿no? Y el resultado sobre todo se dé en un tiempo corto y no claro, en estas sucesivos días de espera prolongada para conocer el resultado electoral. Profesor, aprovechando justo ese tema, el tema del voto, actualmente el voto es obligatorio. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Debe ser obligatorio, facultativo? En el Perú el voto es obligatorio y tan obligatorio es que se establece multa. Multas. Hay multa por no cumplir tu función de miembro de mesa y multa por no votar. Y si no votaste en la primera, no has sido miembro de mesa y no has ido a votar en la primera vuelta y tampoco vas a la segunda vuelta, tienes doble, ¿no? Doble multa. Por eso es tan obligatorio. Así como tenemos un derecho, también tenemos un deber que cumplir como miembro de mesa. Recordemos que el artículo 31 de la Constitución nos señala justamente que la característica del voto es obligatorio. Pero recordemos también que en nuestro país cómo está diseñado el sistema para poder enlazar si estamos con el voto facultativo o con el voto obligatorio. Un ejemplo de manera práctica. Si las elecciones fuesen un día viernes, la gente prefería ir a votar o ir a trabajar. Un viernes. O un martes, como es en Estados Unidos, como en la última elección. ¿Irían a trabajar o a votar? La legitimidad con la persona que gane las elecciones. Supongamos que la persona gane con el 3% de las personas que van a votar. El 97% que no acudió a votar le entregaría legitimidad a esa autoridad elegida. Ahí habría un problema, ¿no? Es por ello. Cuán capacitado, cuántos valores o cuánto nivel educativo de participación Algunos alegan activa. de que el Perú o el peruano en este sistema político aún no tiene la correcta educación cívica, educación democrática, para justamente verse, ¿no? Participar, verlos de repente, no por la obligación, que es la multa, ¿no? La no presencia, la no emisión del voto, sino por participar y ser parte del cambio, de la reforma, de las decisiones del Estado peruano. Claro, efectivamente. Eso, si el proceso electoral fuese tan voluntario como lo es el fútbol, en el cual se paraliza todo un país con mirar un partido. Se va a condecorar, me parece un arquero. ¿Qué tal populismo? ¿Eh? Por eso. Y de igual manera, así, con esa misma pasión activista, irían también a cumplir su deber de emitir un voto por elección de una autoridad. Entonces estaríamos en un cambio realmente diferente. Pero analizándola, no solamente estamos en Lima, tenemos que ver también el interior del país, ¿no? En aquellos distritos o comunidades alejadas, las comunidades nativas, alejadas, donde realmente ellos preferirían ir a votar o estar en el campo, en sus cultivos. Y tenemos que también mirar de manera homogénea todo el país. ¿Qué pasa con ese poblador, profesor, que tiene que, para poder votar, tiene que ir es un camino pues largo, tremendo? Por eso se está estableciendo la georreferenciación, en el cual se establezca un local de votación cercano. Una facilidad para que el ciudadano no señale después, tengo que caminar 3 horas, hubo un tráfico incesante para emitir su voto. Se está trabajando en esas facilidades. Pero sobre el tema del voto obligatorio, considero que todavía debe mantenerse el voto obligatorio. Debe mantenerse. No estamos preparados todavía para ello. Aún todavía no. ¿Usted siente que no es el tema de preparación, simplemente que el sistema mejor se desenvuelve
con un voto Mira, obligatorio. sin necesidad de llegar al tema del voto exclusivamente, que es el día central donde tú emites tu voto. Hay una frase también en la ciencia política que dice que todo pueblo tiene el gobernante que se merece. Es verdad. A ver, en ese punto de vista, si los ciudadanos, cuando son candidatos, el ciudadano revisa su hoja de vida, revisa su plan de gobierno. ¿Quién revisa? Vamos a ponerlo hacer una mano al pecho, ¿no? O sea, el ciudadano de a pie, ¿quién realmente revisa su... Se preocupa por conocer quién es su candidato, se les da todas las facilidades tecnológicas, capacitaciones, se diseña módulos para que los ciudadanos puedan visitar, está en el internet, se hace capacitaciones seguidas, se hace educación, no solamente La presencial. educación electoral se da dentro de estos tres organismos. Se hace educación virtual y educación presencial para que puedan conocer planes de gobierno, candidatos, se hace la difusión de las propuestas, sin llegar al día de la elección. Si ya eso no lo pueden hacer, ¿no? Y a veces, y lo hacen a medias, ¿no? Y algunos ni siquiera no lo revisan, llega el día de la elección, si asumimos eso con el voto facultativo, ¿no? Vemos ahí la legitimidad de una autoridad que podría ganar. Y si a eso le sumamos que no están de acuerdo, el 97% no está de acuerdo con esa autoridad, viene un caos social, los conflictos. Como decías tú, es el elector perezoso, ¿no? Así es. Todavía pues estamos acostumbrados a ir a última hora, hacer las cosas de manera rápida, no hay una cultura de prevención, una cultura de prevenir las cosas con la debida anticipación. Justamente ello también es parte de la formación. Los conflictos sociales electorales, que también se da, los anforazos, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo a veces hay una oposición, incluso que no deja pues el normal continuo, ¿no? Que está tipificado dentro del derecho, el Código Penal. Por supuesto, es un delito electoral, pero sin embargo llegamos a conocer ello en la tipología penal en los distritos, lugares más alejados, donde a veces se tiene que cuidar un local de votación y la presencia policial militar es muy reducida. Y lógicamente ante esa insatisfacción de los ciudadanos que consideran que el candidato que ha sido elegido no pertenece o discrepan con esta elección, no le dan la legitimidad correspondiente, ¿no? No aceptan el resultado electoral. Lo peor de una democracia que pueda socavarse es que los que pierden no acepten el resultado electoral. Y contra eso también hay que saber tener los mecanismos de las mesas de trabajo, las mesas de coordinación, para evitar este conflicto social y también evitar con ello socavar el sistema democrático. Y por ello tenemos que trabajar de manera, las autoridades y todos nosotros, los profesionales, de alguna u otra manera tenemos que contribuir al desarrollo de la democracia, pero también haciendo a través, por ejemplo, de esta emisora, hacer un llamado a aquellos ciudadanos que puedan aceptar el resultado electoral siempre y cuando hayan cumplido con la legalidad del proceso, hayan cumplido con las leyes, con las normas y habiendo pasado por un proceso electoral se acepte el resultado. Muchos alegan, profesor, el voto golondrino, que muchas veces por cuestiones económicas pues trasladan una población numerosa a un distrito, una localidad, una jurisdicción que es pues mínima. Entonces, al trasladar ello, prácticamente ya tienen asegurado su elección. Eso se ha venido ya trabajando y corrigiendo. Tenemos también es un delito que está señalado en el Código Penal, conocido en la doctrina de la ciencia política como la transhumancia electoral. Transhumancia. Efectivamente, y se ha visto estos casos del golondrinaje, donde un candidato con verse favorecido con la votación traslada cierto grupo de personas haciendo el cambio en su DNI de la dirección para que puedan votar por determinado candidato. Y se ha venido detectando. Cuando se cierra el padrón electoral, existe una fase donde primero el jurado hace una fiscalización del padrón, pero también el RENIEC, como tiene la base de datos, se detecta por lo general personas que en un determinado periodo de tiempo, o sea, digamos los 3 últimos años, no ha habido un cambio masivo de personas a un distrito y de repente en un corte de fechas de 1 o 2 meses tenemos 1000 personas que cambian el domicilio a un distrito determinado y eso llama la atención. Sobre eso entra RENIEC y empieza a verificar en el domicilio, en el campo, si realmente estas personas que dijeron vivir en determinado domicilio viven en la actualidad. De igual manera, el Jurado Nacional de Elecciones, cuando hace un cierre del padrón,
realiza esta fiscalización y justamente se verifica si estas personas viven en determinado domicilio. Casos, por ejemplo, se ha detectado que consignan una dirección en una carretera y nunca existió la casa, o existiendo el domicilio, 100 personas habían señalado que viven en el mismo domicilio. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, la otra vez me contaban en una clase, que habían puesto como domicilio la casita de vigilancia de un parque, ¿no? O la caseta de vigilancia de un parque, o habían puesto la dirección de un hospital, ¿no? Entonces, esas situaciones se vienen presentando, sobre eso se hace la fiscalización, y si efectivamente cuando el fiscalizador de campo llega a determinada dirección, se observa que no está la persona, entonces lo retiran del padrón, no va a poder votar, por lo cual tendría en todo caso ahí arreglar su problema administrativo con RENIEC en todo caso. Sí, profesor, acerca de este tema, las dádivas, a veces de repente el poblador, ciudadano de a pie, de repente no está tan preocupado por el plan de trabajo, el gobierno, sino qué es lo que recibe ellos. Se ha visto mucho en el tema del proceso electoral que los candidatos de manera reiterada y consecuente otorgan determinadas dádivas. Entendamos dádivas cuando existe una promesa o existe una entrega por parte del candidato, por ejemplo, de cocinas, de productos alimenticios, ¿no?, que regalaban los candidatos con tal de verse favorecidos con un voto. Al modificarse la ley de organizaciones políticas en relación al artículo 42 de las dádivas, se estableció que solamente el candidato puede hacer un gasto de 20,5 soles para propaganda electoral. Es decir, si yo entrego un llavero o entrego un gorro, tendría que tener ese valor. Superado ese monto, estaríamos ya entrando a lo que significa entrega de dádivas. ¿Qué pasa con el candidato tenemos Acuña? ahí dos referencias, el candidato Warok y el candidato Acuña, efectivamente, ¿no? Porque se determinó a través de un proceso que efectivamente había entregado dádivas, lo cual en este momento para la ley significa la exclusión del candidato de manera directa y también una sanción al partido político, ¿no? Son lo que dice la norma en este momento. Este monto es para un producto, pero ¿qué pasa si yo entrego varios productos que no excedan ese monto a una sola persona? Claro, ¿Está tipificado como delito? Claro, lo que pasa es que el producto como tal, hablamos de solamente productos de propaganda y solamente está para esa finalidad. Los táperes. Claro, un tupper que no supere el monto, sí, pero si un tupper viene un dinero por dentro, ya estamos como entrando. Se ha visto, ¿no? Muchas veces ya estamos entrando para analizar. Por eso. Y ahí ya estamos observando ya que eso implicaría un proceso y determinar si estamos en dádivas, ¿no? Porque ya superó el monto. Si yo puedo entregar un tupper y el tupper determina que no está en el monto, entonces estamos dentro del marco de la ley. No condiciona, es un parámetro. No da una certeza. Bueno, doy una dádiva con la intención de que vote por mí. Entonces, pero eso no hay una certeza. O sea, ¿cómo nosotros podemos denunciar este acto de que por dinero una persona, un ciudadano X, está votando por tal persona? Muchos dicen una foto, pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué pruebas se tiene que dar para poder denunciar que haya un correcto procedimiento sancionador? Claro, en estos casos el Jurado Nacional de Elecciones se ha visto en el proceso anterior y los organismos electorales, los fiscalizadores que están en campo, muchas veces está el video que ha servido de base para hacer la exclusión del candidato, o a veces un ofrecimiento directo, como ha pasado en determinado candidato. En Ancash. En determinado candidato, ¿no? Entonces, y que todos siguen esperando su dinero, dicho sea de paso. Bueno, entregar 500 soles, como se hacía referencia, dinero público, parte del presupuesto público, no es posible. Entonces, son estos casos que determinan la modificación de la norma para la ley de dádivas. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta ley de dádivas, como está en este momento redactado, y hay que tomar en cuenta eso, se está convocando a un proceso electoral donde se van a presentar alrededor de 115.000 candidatos, de los cuales solamente van a ser electos 12.000 autoridades. Si ya se presentarían 115.000 candidatos con 100 jurados electorales especiales que se van a instalar el próximo año, todo el proceso electoral, desde que se convoca
o desde julio, que va a ser la inscripción de candidatos, el último plazo es julio, y en octubre se va a realizar el proceso, prácticamente en 3 o 4 meses, nos pasaríamos solamente dentro del Jurado Nacional de Elecciones, tendrían una alta carga solo para resolver dádivas de los candidatos, porque no se ha regulado. ¿Qué es lo que se pretende ahora? A través de una primera votación se ha señalado que van a tener doble oportunidad. Una primera oportunidad, si se detecta el tema de dádivas, como está establecido en la norma vigente, una primera sanción. Es el 30% de la UIT para el candidato. Si reincide, eso es lo que está en el proyecto actualmente, si reincide, recién se sancionará con la exclusión del candidato. Entonces, están ya trabajando el tema de dádivas, pero la propuesta, digamos, del Código Electoral sobre este punto es que si se detecta un tema de dádivas de un candidato, esto sea destinado al fuero del juez en flagrancia, de un juzgado en flagrancia, que determine de manera rápida e inmediata si efectivamente se encuentra en este estado de flagrancia con entrega de dádivas, se emite una sentencia y de manera accesoria en la sentencia se plantee la exclusión del candidato. Claro. Esa es la propuesta que tiene el Jurado Nacional de Y otra vez, Elecciones. profesor, en el curso que estamos llevando, curso de especialización en Derecho Electoral en el Jurado Nacional de Elecciones, justo disertaba, ¿no?, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hacemos contra todos estos casos, no? Me acuerdo que se levantó uno de los alumnos y dijimos, profesor, ¿y por qué no vemos estos casos? Entonces el procurador decía, lo que pasa es que son tantos las jurisdicciones, tantos los casos, que inmediatamente no lo podemos detectar por la cantidad de ello. Entonces el alumno le replicaba, le decía, pero profesor, si nosotros sabemos quiénes son los partidos que mayormente hacen delinquen, ¿no?, que no están de acuerdo al reglamento, a la norma. Y es bien cierto, ¿no? El profesor le decía, sí, pero nosotros no podemos pues enfocarnos, ¿no? Acá tiene que ser unánimo, ¿no? Equitativo para todos, ¿no? Así es, no se puede ver de manera heterogénea, sino homogénea para todos. Claro, ellos querían que fiscalicen más a un partido y a otros no. Entonces, eso ahí no hay razón, pues, ¿no? Claro, acá no se trata de perseguir a los partidos. No hay persecución, sino regresamos a Sánchez Cerro. ¿No? Pero ahí está el punto. El sistema electoral, el Estado como tal, no interviene, por ejemplo, en la democracia interna de los partidos. Los partidos se regulan como una personería jurídica y determinan a través de su estatuto, vida orgánica, cuál es el desarrollo de su partido político. Interna, todo, ¿no? Pero, o sea, se les da. Pero el sistema electoral, como está señalado en la norma actualmente, no interviene en la democracia interna. Existe también un proyecto de ley que falta la segunda votación, donde lo quieren hacer a pedido del partido político, a pedido de la organización política, participa el sistema electoral. La propuesta del Jurado Nacional de Elecciones es, sí, democracia interna, sí, primarias obligatorias, sí, pero con participación obligatoria del sistema electoral. Pero el proyecto de ley va en sentido contrario. Profesor, la otra vez también otro ejemplo daban, ¿no? Profesor, para acabar ya, profesor, porque el tiempo nos está ganando. Sí. Yo quisiera hablar toda la tarde con usted, pero a veces el tiempo pues no se da. Yo sé que va a haber una segunda oportunidad, profesor. Nosotros hablaremos ya más acerca pues de las elecciones venideras ya en el Colegio de Abogados de Lima, seguramente. Había un ejemplo, profesor. ¿Cómo probar de que por un producto, por una dádiva, yo estoy votando por él? Daba un ejemplo. No me indicó la jurisdicción exacta, pero dice que un candidato daba un par de zapatos, pero solo te daba el derecho o el izquierdo. Entonces, el poblador decía, ¿sabes qué? Tú tienes que votar por mí. Entonces, ¿cómo yo me daba la seguridad, me cercioraba de que va a votar por mí? Es que, sea la foto en sí, sea cualquier otro medio, ¿no? Es que yo te daba un par de zapatos antes de la votación. Y si luego tú me demostrabas que había votado por mí, te daba la otra parte, porque uno qué va a hacer pues con un solo zapato, ¿no? Y eso lo contaba como manera de anécdota. Es bien complicado pues probar ese delito, pues, ¿no? Además, ¿cómo el que comete la falta va a denunciar, ¿no? Porque también estaría implicado, ¿no? Es un tema bien... Claro, lo que pasa es que en nuestra sociedad, pues, digamos, varios casos que podemos ir discutiendo, como en la cajita de fósforo te insertan también
Por ejemplo, un ¿no? dinero de Pero por yo medio. creo que ahí el peruano los no debería tuppers. ser tan creativo, mami. Yo creo que estaría más consciente, más comprometido con el sistema electoral. Pero tengamos en cuenta que el proceso electoral tiene su propio dinamismo, pero también hacer reglamentos para todos los detalles que se presentan, bueno, los casos a veces superan a la norma, ¿no? La norma Sí. trata de combatir algunos hechos o situaciones Y hay que verlo genéricas y por el principio de recurrentes. realidad, ¿no? Así es, pero el ingenio peruano también a veces es muy fuerte y que se aplica para el proceso electoral, pero sin embargo nosotros siempre se solicita profesionales, ciudadanos que denuncien los casos, porque solo cuando se denuncia se tiene una participación activa en el proceso, se es un ciudadano vigilante y las instituciones pueden participar también de manera directa en los casos reales que se presentan. Tan cierto, profesor. Por eso el tiempo no se ha ganado. Comentarios finales. De repente, profesor, conversamos, ¿no? Acerca del Colegio de Abogados de Lima, que ya está a la vuelta de la esquina, profesor. Así es, efectivamente, estamos ya el 25 de noviembre, se acercan las elecciones al decanato del Colegio de Abogados de Lima. A la fecha se tiene 21 candidatos que se están presentando para esta decanatura. Existe uno de los candidatos, el doctor Javier Villestein, con el que en estos momentos me encuentro postulando en una dirección en su lista. Y esperamos también con todos los colegas hacer una campaña transparente, limpia, honesta y que gane el mejor, ¿no? Yo sé que sí, profesor, de aquí desde los mejores éxitos. Saludamos también su iniciativa y la participación de querer pues dar una nueva dirección al Colegio de Abogados de Lima. Y yo sé que seguramente los colegas abogados serán conscientes y también pues le darán ese voto de confianza, ese respaldo, que pues es más que un reconocimiento más a toda la labor como abogados han ido desempeñando, tanto su persona, que tiene usted el honor de ser su profesor, y también que alguna vez el profesor también Bienstein, cuando me enseñó Derecho, parte general, ¿no? Bueno, qué gusto, la verdad, me da alegría de verdad que se esté incursionando en estos ámbitos políticos de la elección política. Y bueno, desde aquí reitero el compromiso, profesor, que nos vamos a ver en una segunda ocasión también por estas instalaciones, por este medio. Muchas gracias, con ustedes ha sido todo por hoy. Gracias. Muchas gracias. Profesor.